Bienvenidos estudiantes. En esta ocasión vamos a hablar de la hidráulica. Partiremos con esta pregunta. ¿Qué es la hidráulica? La hidráulica es la parte de la física que estudia la mecánica de los fluidos, analiza las leyes que rigen el movimiento de los líquidos y las técnicas para el mejor aprovechamiento de las aguas. Ahora bien, ¿cómo se aprovechan los fluidos en el entorno? Analicemos los siguientes. Componentes de un tractor. En los componentes de un tractor se utiliza la hidráulica. Componentes de una excavadora. En sus componentes de una excavadora se utiliza la hidráulica. Sistema de frenos. En un sistema de frenos también se utiliza la hidráulica. Dirección asistida de un automóvil. Cuando le damos vuelta al volante de un automóvil, la hidráulica tiene mucho que ver para que sea más fácil poder direccionarlo. Gato hidráulico. Cuando a un automóvil se le ponchan las llantas, utilizamos este instrumento. Y aquí también la hidráulica tiene mucho que ver. Y a todos estos elementos se les conoce como sistemas hidráulicos. Conozcamos un poco más de la hidráulica. La hidráulica se divide en dos partes. La hidrostática, encargada de lo relacionado con los líquidos en reposo, y la hidrodinámica, que estudia el comportamiento de los líquidos en movimiento. Déjame decirte que para entender cómo funciona la hidráulica, es importante que sepamos qué es un fluido. El término fluido se aplica a líquidos y gases, porque ambos tienen propiedades comunes. Si tienes curiosidad para saber cuáles son esas propiedades comunes, te sugiero investigues un poco más. Ahora veamos. ¿Cuáles son las características de los líquidos? Las características de los líquidos son la viscosidad. Esto se refiere a la velocidad con que se desplaza un líquido. Algo curioso, cuando un líquido es muy viscoso, se desplaza muy lentamente, o sea, opone resistencia al desplazamiento. Ahora bien, cuando un objeto externo está en contacto con ese líquido viscoso, ese objeto puede desplazarse mucho más rápido, pero el líquido, que es muy viscoso, se desplaza lentamente. Entre más rápido se desplaza un líquido, eso significa que es menos viscoso. Para que esto quede claro, comparemos agua y grasa. ¿Cuál de ellos es más viscoso? Exacto, la grasa. Y si tus pies están en contacto con la grasa, corres el riesgo de caer, porque es más viscoso, o sea, se desplaza lentamente. Otra característica es la tensión superficial. Te voy a mostrar esta imagen. En ella puedes ver a un insecto parado sobre la superficie del agua, ya que la tensión superficial funciona como una membrana elástica sobre la superficie del agua, y esta tensión superficial es la responsable de que se formen las gotas de agua, y también la responsable de que cuando se lava la ropa, el agua no penetre en las fibras de la tela. Por tal motivo, se tiene que agregar un elemento llamado detergente, la cual rompe significativamente la tensión superficial.
Ahora recuerda que la próxima vez que laves la ropa, debes agregar suficiente detergente para que puedan limpiarse las prendas de ropa. Y te doy este consejo para que sepas qué tanto de detergente le agregarás a tu lavadora. Primero pon el agua, después échale detergente y deja que el detergente actúe. Mete y saca una prenda y si ésta se moja por completo, tu mezcla está lista. En caso contrario, vierte un poco más de detergente hasta que observes lo antes recomendado. La cohesión es lo que permite que dos fluidos de la misma naturaleza puedan unirse. Agua con agua, aceite con aceite, alcohol con alcohol. Pero por ejemplo, si intentas unir agua con aceite, no lograrás hacerlo, porque hay cohesión entre ellos. Porque no hay cohesión entre ellos, ya que sus propiedades son distintas. Posteriormente profundizaremos más en este tema. Por otra parte, la adherencia es la característica que tienen los líquidos de poder unirse a otras superficies. Por ejemplo, después de la lluvia, ¿te has dado cuenta que el agua se ha adherido a las ventanas de tu casa? O cuando amanece, observas que en las hojas de los árboles posan gotas de agua. Y esto se llama adherencia, o sea que dos cuerpos de diferente naturaleza pueden unirse. Y por último, la capilaridad. Si tú observas la imagen que te estoy presentando, en alguna ocasión has visto o has desarrollado este experimento. Colocar recipientes de agua de colores en los tallos de las flores. Y lo que sucede posteriormente es que la flor toma el color del líquido que tú colocaste en su tallo. Y esto es debido a la propiedad de los líquidos, o la característica de capilaridad que tiene un líquido. O sea, sube por las membranas capilares de las plantas. Y no solo de las plantas, sino también de los conductos finos que coloques dentro de un líquido. Espero que hasta el momento te esté quedando claro lo relacionado a la hidráulica. En caso contrario, te recuerdo que más adelante puedes reproducir el video las veces que sean necesarias para que tú puedas asimilar claramente los conceptos que te estamos presentando. Muy bien, dentro de la hidrostática se estudia la densidad y la expresión matemática para poder determinar la densidad es masa sobre volumen y su unidad de medida es kilogramos sobre metros cúbicos. Peso específico. La expresión matemática o las expresiones matemáticas para poder determinar el peso específico es peso sobre volumen o densidad por aceleración de la gravedad. Y su unidad de medida es newtons sobre metros cúbicos. Presión. La presión la podemos determinar con la fórmula o expresión matemática fuerza sobre área. Y su unidad de medida es newton sobre metros cuadrados. Esto es Pascal en el Sistema Internacional de Unidades. También dentro de la presión tenemos la presión atmosférica, la presión manométrica y la presión absoluta. Todas estas se relacionan con nosotros en la vida cotidiana. También tenemos el principio de Pascal, la cual nos indica la expresión matemática de una prensa hidráulica. Aquí te la presento. Y nos dice que la fuerza que se le aplica al émbolo mayor sobre el área del émbolo mayor es igual a la fuerza que se obtiene o que se aplica en la fuerza del émbolo menor en el área del émbolo menor. Más adelante vamos a profundizar en estos temas. Ahora te presento el principio de Arquímedes.
Y el principio de Arquímedes habla acerca del empuje. Y el empuje de un líquido se puede determinar con el peso específico del líquido por el volumen del líquido. Y aquí te presento una imagen que te puede dar a conocer el principio de Arquímedes, que habla específicamente de un objeto que está sumergido dentro de un líquido y ésta recibe un empuje. Ahora bien, dentro de la hidrodinámica se estudia el gasto y la expresión matemática, o una de ellas para poder determinar el gasto es volumen sobre tiempo. También el gasto se puede determinar con la expresión matemática área por velocidad. Y el área está dada en metro cuadrado y la velocidad en metros sobre segundo. Y al multiplicar las dos obtenemos metro cúbico por segundo. También tenemos el flujo. Y una de las expresiones matemáticas para determinar el flujo es masa sobre tiempo. O también flujo es igual a gasto por densidad de líquido. Y la unidad de medida del flujo es kilogramos sobre segundos. Dentro de la hidrodinámica se estudia también la ecuación de continuidad. Y la ecuación de continuidad se puede determinar con la expresión matemática área del punto 1 de una tubería por la velocidad que lleva el líquido en el punto 1 de una tubería, que es igual al área del punto 2 de una tubería por la velocidad del punto 2 de una tubería. O también la expresión matemática gasto en el punto 1 de una tubería es igual al gasto del punto 2 de una tubería. Tenemos también el teorema de Bernoulli. Y el teorema de Bernoulli es esta, que básicamente dice que un medio de la velocidad en el punto 1 de una tubería al cuadrado más la aceleración de la gravedad por la altura en el punto 1 de una tubería más la presión del punto 1 de una tubería sobre la densidad del punto 1 de una tubería es igual a la velocidad que adquiere el líquido en el punto 2 de una tubería al cuadrado sobre 2 más la aceleración de la gravedad por la altura del punto 2 de una tubería más la presión del punto 2 de una tubería sobre la densidad de líquido en el punto 2 de una tubería. Teorema de Torricelli. En el teorema de Torricelli habla específicamente de que la velocidad con la que sale un líquido por un orificio de un contenedor es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración de la gravedad por la altura, que quiere decir básicamente que si tú sueltas un objeto al aire en la misma altura que se encuentra el líquido en un recipiente y la haces caer, cuando el objeto llegue al mismo punto por donde está saliendo el líquido en un recipiente, ambas tendrán la misma velocidad. Agradezco tu atención y te invito a que te suscribas a mi canal. Hasta la próxima.